Acabas de recibir un mensaje en tu móvil. Notificación bancaria, pago confirmado. Durante unos 3 segundos te sientes bien. Esa rápida sensación de alivio, ¿sabes? Como si una presión en el pecho se hubiera aflojado un poco. El dinero cayó. Por fin. Luego abres la app, compruebas el saldo y empiezas a hacer cuentas en tu cabeza, casi automáticamente, como si tu cerebro ya supiera lo que va a encontrar. Alquiler, tarjeta, mercado, esa cuota que ni siquiera recuerdas ya que era. La factura de la luz que subió este mes, la factura que vencía ayer. En menos de 1 minuto ese dinero ya tiene dueño. Y no eres tú. Cierras la app, guardas el móvil en el bolsillo y sigues con el día como si nada hubiera pasado, porque en la práctica nada ha cambiado. El ciclo se repitió. Otro mes igual que el anterior. Y la pregunta que queda, la que quizá nunca hayas verbalizado en voz alta, pero que siempre ha estado muy dentro, es: ¿por qué sigue ocurriendo esto? No gastaste mal, no hiciste nada absurdo, no viajaste, no saliste de fiesta, no desperdiciaste. Fuiste responsable, trabajaste y, sin embargo, no quedó nada. Otra vez. Este video no te va a motivar. No se trata de eso. Lo que quiero hacer aquí es más sencillo y al mismo tiempo más difícil. Quiero mostrarte dónde está el error, ese error silencioso que opera debajo de todo, que la mayoría nunca logra ver porque parece demasiado normal como para cuestionarlo. Y precisamente por eso se repite una y otra vez. Hay un patrón que poca gente nota, y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Hay personas que trabajan más que tú, que ganan menos que tú y que acumulan mucho más que tú. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien con ingresos bajos llegar al final del año con activos en crecimiento, mientras otra persona con ingresos más altos llega al mismo punto en cero? La respuesta no está en el salario, no está en el esfuerzo, no está en la suerte. Está en 5 patrones mentales que operan en silencio, cada día, en cada decisión que tomas con el dinero. Y uno de ellos, probablemente más de uno, está activo en ti ahora mismo, mientras lo escuchas. Ese es el punto de partida. Voy a hacerte una pregunta directa, y quiero que te la tomes en serio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá el problema no es cuánto ganas, sino qué pasa después de que el dinero llega a tus manos? La mayoría de las personas nunca se hace esta pregunta. Es más fácil centrarse en lo que falta que analizar lo que ya está. Por eso, el pensamiento por defecto siempre va en la misma dirección. Necesito ganar más, necesito un aumento, necesito ingresos extra, necesito un ascenso. Y no es que eso esté mal, ganar más es válido, pero si el patrón mental no cambia, más dinero entrando solo significa que más dinero saldrá. El problema original sigue intacto. Si te detienes a observar con atención, verás que esto ocurre más de lo que parece. Hay personas que ganan 3,000 reales al mes y logran ahorrar cada mes, sin excepción. Hay personas que ganan 10,000, 15,000 y llegan a cero al final del mes, con la tarjeta al máximo y la sensación de que el dinero desaparece sin explicación. La diferencia no está en el salario, está en el patrón mental que opera detrás de cada decisión. Y ahí es donde todo comienza. Antes de entrar en los 5 patrones, necesito romper una creencia que te está perjudicando. Y sé que puede sonar duro, pero es necesario. El esfuerzo no es estrategia. Déjame explicarte a qué me refiero. No estoy diciendo que el esfuerzo no importe. Estoy diciendo que por sí solo no es suficiente. Y nunca lo fue. Piénsalo conmigo. El albañil que trabaja bajo el sol desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 días a la semana, hace más esfuerzo físico que la gran mayoría de ejecutivos y empresarios que conoces. Su esfuerzo es real, es intenso, es innegable. Pero el resultado financiero no sigue ese esfuerzo en la misma proporción. ¿Eso parece justo? ¿Parece que el mundo es injusto? Tal vez. Pero aquí está la mala interpretación. La mayoría de las personas ve esto y piensa, el sistema es injusto, sin entender qué hay detrás de esa diferencia.
Y ahí es exactamente donde todo empieza a ir mal. Lo que determina los resultados financieros no es la cantidad de esfuerzo, es el tipo de decisiones que se toman con ese esfuerzo. Es lo que se construye con ese trabajo. Es inteligencia aplicada a la acción. El esfuerzo ciego te mantiene ocupado. La estrategia te hace crecer. Y la estrategia comienza con algo muy específico. Entender el juego que estás jugando. Porque quien no entiende las reglas del juego, siempre pierde, aunque lo dé todo. Ahora, pasemos a los 5 patrones. Patrón número 1. La mentalidad de merecer lo inmediato. Quiero que prestes mucha atención, porque este patrón es uno de los más comunes y al mismo tiempo uno de los más difíciles de identificar en uno mismo. Se disfraza de algo completamente razonable. Así es como funciona. Has trabajado duro esta semana. Han sido 5 días intensos, a veces más. Te has esforzado de verdad. Y entonces, cuando llega el fin de semana o cuando recibes un pago, aparece ese pensamiento: merezco recompensarme. Y vas. Compras algo que querías. Cenas en un lugar mejor. Haces un gasto que, aislado, parece pequeño. Después de todo, trabajaste para eso, ¿no? Y aquí está el error. No es el gasto en sí. El error está en la lógica que viene antes. El problema no es recompensarte. El problema es cuando esa recompensa consume el futuro para pagar el presente. Cuando usas el dinero del mes para compensar el esfuerzo de la semana, antes de asegurar que el mes siguiente ya está protegido. La diferencia práctica es simple, pero lo cambia todo. La mayoría de las personas funciona así. Ganan, gastan y si queda algo, lo guardan. Ese es el ciclo y casi nunca queda nada, porque el gasto siempre crece hasta ocupar todo lo disponible. Las personas que crecen económicamente invierten ese orden. Ganan, se quedan primero con una parte definida, no con lo que sobre, y luego gastan el resto. La recompensa existe, pero llega después de asegurar el futuro, no antes. Parece obvio cuando lo escuchas, pero si observas tu propio comportamiento, puede que descubras que sigues el primer patrón, no el segundo, y ahí es donde el ciclo se mantiene. Cuando gastas primero, nunca llegas a ahorrar. Cuando ahorras primero, el gasto se adapta. El comportamiento es el mismo, lo que cambia es el orden, y ese orden determina si construyes o no. Patrón número 2. Confundir comodidad con seguridad. Este puede ser el más peligroso de todos, porque no parece un problema. Parece sabiduría. La mayoría de las personas evita el riesgo porque busca seguridad, y eso tiene sentido. Nadie quiere incertidumbre. Nadie quiere la sensación de no saber qué pasará el próximo mes. Pero hay una diferencia enorme entre sentirse seguro y estar seguro. Y casi nadie se da cuenta. Tal vez conoces a alguien así. Una persona que lleva 10 o 12 años en el mismo trabajo. Puesto estable. Salario fijo. Beneficios garantizados. Desde fuera todo parece bien. Y también lo sienten así. Porque hay previsibilidad. Hay rutina. Hay tranquilidad. Pero ahora piensa esto. Si esa persona pierde su empleo mañana, ¿cuántos meses puede sostener su vida sin ese ingreso? ¿3 meses? ¿2? ¿1? Si es menos, ¿dónde está la seguridad real? La comodidad estaba, la sensación de seguridad también, pero la estructura verdadera nunca se construyó. No hay reservas sólidas, no hay ingresos alternativos, no hay activos. ¿Por qué? Porque no parecía urgente. Porque el trabajo estaba ahí, porque pensar en eso incomoda. En la práctica sucede así. La comodidad elimina la urgencia. Sin urgencia no hay acción. Sin acción no hay construcción. Y sin construcción no hay seguridad real. La verdadera seguridad financiera no viene de evitar riesgos. Viene de construir estructuras que funcionen incluso cuando algo falla. No se trata de imprudencia, se trata de preparación. La comodidad es la trampa más cara que existe, porque no parece una trampa, parece una conquista.
Patrón número 3. Pensar en el precio y no en el valor. Este patrón es visible, pero aún así pasa desapercibido. Imagina esto. Ves un curso de $500 sobre finanzas, sobre negocios, sobre una habilidad que podría hacerte ganar más. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Si es caro. Estás operando desde el precio. Ahora observa esto. Otra persona ve lo mismo y piensa, ¿cuánto puede generarme esto? Si aprendo esto, ¿cuánto puedo recuperar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el retorno? Uno mira el costo, el otro mira el potencial. Y aquí está la diferencia clave. Cuando piensas en precio, siempre encontrarás razones para no invertir, porque el precio siempre parecerá alto en relación con lo que tienes hoy. Pero cuando piensas en valor, la pregunta cambia completamente. Y este patrón aparece en todo. ¿En dónde decides vivir? ¿En con quién decides relacionarte? ¿En cómo usas tu tiempo? Puedes evitar gastar en un libro que puede cambiar tu perspectiva, pero no dudar en gastar lo mismo en algo que olvidarás en días. Unos optimizan para gastar menos, otros optimizan para crecer más. Y con el tiempo, los resultados se separan por completo. La pregunta es simple. Cuando ves un gasto, ¿piensas en cuánto cuesta o en lo que puede generar? Patrón número 4. Intercambiar tiempo por dinero sin crear ningún activo. Este es el patrón más invisible de los 5, porque no parece un problema, parece la forma normal en que todo funciona. Es lo que hace la mayoría de la gente, lo que enseñaron sus padres, lo que la sociedad normalizó. Trabajas, recibes, el mes termina, repites y funciona. Paga las facturas, mantiene la vida, sigue adelante. Pero hay un problema estructural incrustado en este ciclo que solo se hace evidente con el tiempo. Y cuando lo hace, ya ha costado años. El problema es que este modelo tiene un límite físico. Solo tienes 24 horas al día. Y dentro de esas 24 horas, hay un límite en cuántas horas puedes vender. Esto significa que tus ingresos también tienen un techo. Y ese techo no crece hasta que cambia el modelo. Piénsalo conmigo. Si dejas de trabajar mañana, por enfermedad, por decisión, por cualquier motivo, ¿cuánto tiempo tardas en quedarte sin dinero? Si la respuesta es unas semanas o un mes, entonces no tienes seguridad, tienes un salario. Y un salario es diferente a los ingresos que no dependen directamente de tu tiempo. Quienes entienden esto empiezan a pensar de otra manera, no abandonan su trabajo, pero empiezan a destinar parte de su tiempo, energía y dinero a crear algo que genere valor independientemente de su presencia. Puede ser contenido digital, una pequeña aplicación que crece con el tiempo, un negocio paralelo que funcione sin requerir el 100% de tu atención, una habilidad que se pueda licenciar o enseñar. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que existir, porque sin al menos un activo, algo que genere valor incluso cuando no estás trabajando activamente, vas a continuar en este ciclo indefinidamente. Trabajas, recibes, gastas y repites, hasta el día en que el cuerpo o la vida te obliguen a detenerte. Y entonces el ciclo se rompe, sin alternativa. Con el tiempo este patrón se hace evidente. Quienes empiezan a construir activos temprano, aunque sean pequeños, acumulan de una manera que el intercambio directo de tiempo por dinero no permite. Quienes no construyen, continúan dependiendo al 100% de su presencia para que todo funcione. La diferencia empieza aquí. Patrón número 5. Esperar el momento adecuado. Cuando tenga más dinero, empezaré a invertir. Cuando esté más estable, entonces lo haré. Cuando la situación mejore, cuando el mes cierre mejor, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta más preparado. Este patrón es silencioso, es devastador y es el más socialmente aceptado de los 5, porque parece prudencia, se siente como responsabilidad. Parece que la persona está siendo cuidadosa, esperando el momento adecuado para actuar. Pero aquí está el error. El momento adecuado no llega, nunca llega, porque no es algo que ocurra con el tiempo.
es algo que se crea con la acción. Si observas a alguien que ha crecido económicamente de verdad, sin herencia, sin suerte, sin un evento aislado, verás siempre el mismo patrón. Empezaron antes de estar preparados, con poco dinero, con poco conocimiento, con miedo, con duda, con incertidumbre. La diferencia no era la condición inicial, era la decisión de empezar antes de que todo estuviera alineado. Y esto es porque la preparación interminable tiene un costo. Cada mes esperando el momento adecuado es un mes menos de resultados en construcción. Y cuando ese momento adecuado finalmente parece llegar, si es que llega, el tiempo perdido no vuelve. Esto no se trata de ser impulsivo, no se trata de actuar sin pensar, se trata de entender que llega un punto en el que más preparación se convierte en excusa, y ese punto llega antes de lo que la mayoría cree. La verdadera pregunta es ¿qué estás esperando? ¿Y qué tiene que cambiar exactamente en tu vida para que aparezca ese momento adecuado? Si no puedes responder de forma clara y concreta, la respuesta más honesta es que no hay ninguna condición que esperar. Lo que existe es miedo a actuar, y ese miedo, disfrazado de prudencia, te cuesta más que cualquier error que puedas cometer. Ahora quiero que observes estos 5 patrones juntos, no separados, no aislados, juntos. La mentalidad de merecer lo inmediato, confundir comodidad con seguridad, pensar en el precio y no en el valor, intercambiar tiempo por dinero sin crear activos, esperar el momento adecuado. ¿Qué tienen en común? Ninguno de ellos se debe a la falta de dinero. Ninguno requiere que seas rico para solucionarlo. Ninguno depende de un aumento, un mejor trabajo, una herencia o un golpe de suerte. Todos tienen que ver con cómo la mente interpreta el dinero y con lo que esa interpretación le indica a tu comportamiento. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Si el problema es mental, la solución también empieza ahí. No necesitas ganar más para empezar a cambiar. Necesitas pensar de forma diferente sobre lo que ya pasa por tus manos. Porque el dinero no va a quienes más trabajan, va a quienes saben retenerlo, multiplicarlo y construir con él. Esta es la parte que nadie te explica directamente. El sistema educativo no lo enseña. La mayoría de los trabajos no lo enseña. La familia en general tampoco, porque tampoco lo aprendió. Y entonces la gente crece creyendo que la fórmula es simple: trabajar más, ganar más, mejorar. Y siguen trabajando, y siguen ganando, y siguen esperando mejorar. Pero los patrones siguen ahí, operando en silencio, repitiendo el mismo ciclo, año tras año. Ahora quiero que salgas de este video con algo concreto, no con motivación, no con una frase bonita, con una herramienta práctica. 3 preguntas. Si las respondes con honestidad, te dirán exactamente dónde estás. Primera pregunta. Cuando el dinero entra en tu cuenta, ¿cuál es el primer movimiento real que haces? No el que planeas hacer, el que realmente haces. Si la respuesta es pagar todo y luego ver qué queda, estás operando en el patrón 1. La secuencia debe invertirse. Segunda pregunta. ¿Tienes algo que genere valor incluso cuando no estás trabajando activamente? Cualquier cosa. Una inversión. Contenido que sigue generando. Un negocio que funciona sin depender al 100% de ti. Si la respuesta es no, y sé honesto, estás en el patrón 4. Sin al menos un activo, el ciclo no se rompe solo. Tercera pregunta. ¿Hay algo que quieres hacer económicamente, pero lo estás posponiendo? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿qué condición estás esperando exactamente? ¿Y qué haría que esa condición aparezca? Si no puedes responder de forma clara, el patrón 5 está activo y merece la pena detenerse a pensarlo, porque el costo de esperar no siempre se ve, pero siempre existe. No tienes que resolver todo hoy, pero necesitas reconocer el patrón antes de poder romperlo, porque el patrón que no ves es el que sigues repitiendo. Voy a ser directo contigo. La mayoría de las personas verá este video y estará de acuerdo con todo. Dirán, esto es real.
Esto es exactamente lo que pasa. Quizá incluso lo guarden, y luego seguirán haciendo exactamente lo mismo, porque identificar el patrón es la parte más fácil, no cuesta nada. Observas, reconoces, estás de acuerdo, y esa sensación de comprensión ya te da una falsa sensación de cambio, pero no ha cambiado nada. La parte difícil es otra. Admitir sin excusas que tienes uno de estos patrones, o varios, y que te están costando algo real. No en teoría, en meses, en años, en oportunidades. Eso incomoda, y es justamente ahí donde empieza el cambio. Porque seguir igual lleva al mismo resultado. No es una amenaza, es lógica. Si el patrón no cambia, el resultado no cambia. Puede cambiar el entorno, puede cambiar el salario, puede cambiar el trabajo, pero si la mente sigue igual, el resultado financiero será el mismo. Y la mayoría se da cuenta demasiado tarde, cuando el tiempo ya pasó, cuando el ciclo se repitió demasiadas veces. Quien presta atención a esto empieza a actuar diferente, no de forma drástica, pero sí consistentemente diferente. Y con el tiempo, eso lo cambia todo, porque esas decisiones definen dónde estarás en 5 o 10 años. Al final, no se trata de trabajar más duro, se trata de entender el juego que estás jugando y decidir de forma consciente cómo quieres jugar. Si este video te hizo ver algo que antes no veías con claridad, comenta estándar y dime, ¿cuál de los 5 patrones fue el más fuerte para ti? Quiero ver quién llegó hasta aquí, con verdadera atención. Nos vemos en el siguiente. Ezra Santillán, tu Código Millones.